¿Cómo están? Vamos a compartir con ustedes unos minutos en una experiencia totalmente nueva para nosotros. Ya hablamos del guaraní y en guaraní de muchas cosas. Bueno, hoy entramos, gracias a Mus, al tema de los museos. Y una cosa notable, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní es una institución que en estos días cumplió 40 años y entre las dependencias que cuenta también tenemos un incipiente museo. Vamos en dar, o juegos en el Bajero Yucua, estamos juntando elementos que encontramos en distintas comunidades y en base a eso estamos de alguna manera formando este museo que va a estar instalado en nuestro edificio que está en la ciudad de Fernando de la Mora. Entonces, a partir de eso entramos en una serie de interrogantes que tienen que ver justamente con las nomenclaturas que podríamos usar. Muchas de ellas son, por ejemplo, referidas a los objetos que vamos incorporando y que notablemente, al ser de origen indígena o de origen paraguayo, pero de muchos lugares del interior, ya vienen con nombres en guaraní. Andas haciendo mayor, va a ser una cuestión complicada de ponerle el nombre. Y estuvimos buscando las maneras de referirnos al museo como este lugar tan importante dentro del cual no es que se guardan solamente objetos, sino que está toda la memoria, a veces de una comunidad, de una ciudad, de un departamento, de un país, ¿verdad? Y en ese sentido podemos tomar expresiones así directas que hacen referencia a la definición básica, ¿verdad? Es Bajerendá, por una parte, pero por otra parte también tiene que ver con lo que decía recién, la memoria que tenemos nosotros en los objetos que están resguardados, que están protegidos, podríamos decir que están blindados en un museo. Y allí surgió la expresión Manduá, Manduarendá, como el lugar de los recuerdos, el lugar donde se... Y la otra expresión que encontramos también muy interesante, como referirse al hecho de guardar, es Ñongatú Prendá. Son tres expresiones y probablemente le vamos a sumar una más y vamos a hacer un pequeño sondeo. Vamos a preguntarle a todas las personas si cuál de esas expresiones les parece, de esas palabras, perdón, les parece una de ellas la más adecuada y las otras quedarían como una especie de sinónimos. Hoy en día nosotros tenemos una academia de lengua y cultura guaraní que funciona desde el año 2012. Antes tuvimos dos que no tuvieron, digamos, una vida muy activa. La primera fue del año 1920, creada por el sabio Moisés Bertoni, donde se reunieron personalidades así muy importantes, guaraní, Ojaicú, Alcoaba, Ojaíba, personas dedicadas a fomentar el uso del guaraní en todos los ámbitos. Allí estuvieron Manuel Domínguez, Narciso Recomán, por ejemplo Luis Fariña Núñez. Estamos hablando de grandes personalidades que integraron aquella primera academia de lengua y cultura guaraní del año 1920. Luego en el año 1973, también de la mano de un gran estudioso guaraní, el doctor Rigoberto Blanda Arroyo, se creó la segunda academia llamada Academia Paraguaya del Idioma Guaraní, donde también con él estuvieron varias personalidades muy reconocidas, entre ellas también una gran historiadora como fue la doctora Olinda Masae Kotianowski. Y bueno, y pasó un tiempo y hoy estamos ante una academia recientemente creada en 2012 que entre varias actividades, por ejemplo, se dedica a la generación de un banco terminológico, palabras que se utilizan en las distintas especialidades. Hoy tenemos ya un vocabulario de la parte jurídica, de la parte médica, de la parte pedagógica. Y bueno, nuestro deseo como institución paralela que somos nosotros nos dedicamos hace muchos años a formar docentes en lengua guaraní, es en este caso aportar una serie de términos que puedan estar vinculadas al tema del museo. Y por allí entonces quedamos
estas palabras que les mencioné recién como probables alternativas para nominar al museo. Y parto de esto como una cuestión también fácil de entender, que el museo como tal nunca fue conocido por los pueblos indígenas, ¿verdad? Ellos con esa palabra o algo parecido nunca tuvieron. Sin embargo, se han destacado ellos por resguardar muchos de sus elementos de valor, y parte de esos elementos que hoy nosotros podemos incorporar, y que son los que le voy a mencionar seguidamente, Ateneo que hoy Mabacoanga, Oñemojendama Ateneo, que son elementos que ya están allí en el Ateneo. Por ejemplo, una urna funeraria. La urna funeraria, que ellos llaman comúnmente yapepó. Yapepó para los paraguayos comúnmente es la olla, pero para el indígena yapepó es la urna funeraria. Es parecida a un cántaro, hasta la medida, ¿verdad? Y eso normalmente es confeccionada por un ceramista que solamente en la tradición que ellos tienen hacen el yapepó una vez fallecida la persona. En el caso nuestro hoy, donde nos toque vivir, ya los ataúdes, los cajones ya están todos hechos, y inclusive uno puede comprar con anticipación, ¿verdad? En colores, en los tamaños que uno quiere, etc. En el caso de ellos, la cuestión es bastante particular. Primero tiene que fallecer la persona, ¿verdad? Eso está dentro de la creencia, no se le puede a nadie preparar la muerte cuando aún no ocurrió. Y desde ese punto de vista, el yapepó es preparado por ellos en base a la arcilla, y tienen un elemento. Yo llevo 45 años trabajando con las comunidades indígenas, y hay cosas misteriosas que llegué a conocer en la medida de la confianza que fui ganando entre ellos, pero hasta hoy hay algo que no hubo forma de conseguir, y es que ellos usan, que me estaba picando recién en el momento anterior, de los elementos que se están utilizando en este proceso de tratamiento de los, en este caso las aves, y ellos tienen una especie de un elemento como parte de la arcilla que hace que justamente la arcilla se endurezca más rápido, pero normalmente tardarían a veces 3 o 4 días para que eso se llegue a secar. Sin embargo, ellos tienen un proceso mediante el cual, un elemento que aplican a ese proceso, que hace que esas urnas estén a veces en 18, 20 horas. Una cosa increíble. Y eso ya nosotros tenemos ya hoy en el Ateneo de varios de ellos en distintos tamaños. Normalmente, dentro de eso también hay algo que ya nos llamó la atención, que en ese banco terminológico, al incorporar la palabra yapepó, también le incorporamos algo que ellos mismos dicen en Pequilleguá. Tienen el borde ornamentado, le ponen una serie de imágenes, hay veces algunas figuras, digamos, geométricas, puede ser una raya, oblicua, horizontal, vertical, círculos, distintas figuras. Lo notable es que la gente que hoy estudia el tema ha encontrado que esos bordes ornamentados no se parecen, ninguno, ¿verdad? Es como que, hablando mal y pronto, son como una especie de huellas digitales, pero tan llamativas. Y no hay un solo fallecido, por lo menos de los que hasta hoy se conocen, que haya sido enterrado directamente en una urna sin tener ese borde ornamentado al cual me estoy refiriendo. Y eso se comprobó inclusive en las excavaciones que se hicieron en distintos lugares. Yo suelo poner como referencia 3 casos. Uno del hombre de Caballero en la zona de Paraguarí, donde José Perazo, con la asistencia de la doctora Pallestrini y también de la profesora Ana María Castillo, una docente de la Universidad Nacional, geóloga, ellos hicieron un trabajo en el pueblo de Caballero, y allí en la urna que encontraron, efectivamente en todas las urnas que fueron encontradas allí, todas tienen ese borde ornamentado. En Bequilleguá se encontró algo parecido en Itaipú, cuando se hicieron las excavaciones para la construcción de la represa. Y el último caso, el que se dio también en la zona de la Mambay, en donde están los países Viterá, y también se llegaron a hacer prospecciones arqueológicas. Allí se encontraron muestras de esas urnas en estos 3 lugares distantes, bien distantes unos de otros,
geográficamente y también en el tiempo, porque los descubrimientos hechos en Caballero, en Paraguarí, tienen inclusive más de 3.000 años. Los que se han encontrado, por ejemplo, en la zona de la represa de Itaipu, rondan los 8.000 a 10.000 años. Y el último caso, que es el de Amambay, donde un grupo multidisciplinario liderado por un español, el grupo español, perdón, estaba liderado por el profesor Las Heras. En ese lugar también se encontraron estas urnas, y allí se habla de hasta 12.000 años de antigüedad. Bueno, parte de eso, lo que nosotros tenemos en este momento, son urnas que se encontraron en la zona de Quindío, en el departamento de Paraguarí, otra en el departamento de San Pedro, General Aquino, y tenemos otra que es de Cajazapá, en la zona del departamento de Cajazapá. A mí Aruberecoma, a mí Jerama Guaraní, ya tienen nombres y tienen nombres guaraní. En todo caso, lo que tenemos que hacer es darle el nombre hispano, español, ¿verdad? O alguna nomenclatura técnica conocida, utilizada en el ámbito del estudio, de los museos, de las piezas que integran los museos. ¿Cuál es otro elemento que conseguimos nosotros para nuestro museo? Y parte de esa cultura está representada, por ejemplo, las mujeres usan como un instrumento religioso, un instrumento musical religioso, que es intransferible, que es exclusivo de la mujer, y que es la tacuara. La tacuara es la planta sagrada. Bueno, y ellos le dicen tacuá, cama, refiriéndose a los senos de la mujer. Seguramente muchos de los que están acá, muchas de las que están acá, habrán escuchado varias veces que cuando alguien refiere, pues una mamá que está amamantando la criatura, dice buscarse un cama. Y de allí viene la palabra camambú. Cama es nasal, tiene la M, y en guaraní tenemos dos terminaciones, pu y bu. Pu es cuando algo revienta y produce chorros, o pu. Yo puedo decir a tal vez un grano que tenga acá, o pu, y pu. Bueno, y eso, si la palabra es oral, yo le agrego pu, pero en este caso cama tiene la M, y eso hace que en vez de P usen P, diga camambú, porque Puy si y camambú. Muy frecuentemente se usa camambú entre nosotros, pero no para referirnos a la leche materna, que haya de cerveza, whisky, cualquier otra cosa. Yo Puy si camambú, dice la gente. Bueno, se refiere a darle un trago, ya no de trago de leche, sino que otro trago, ¿verdad? Bueno, esa tacuara también tenemos nosotros, apenas era tacuá. Ellos no dicen tacuara, dicen tacuá. Y al momento en que ellos hacen su tiempo que es su ceremonia religiosa, aclaro que esto que estoy mencionando nada tiene que ver con la tradición cristiana que se dice en guaraní. Pues cuando uno dice tupá o uno se refiere a la iglesia cristiana, ¿verdad? Donde aparecen las imágenes, que se está Dios, la Virgen María, San José, Jesucristo y todos los santos. En el templo guaraní, que ellos le dicen Opui, o le dicen también Ogaguazú, en ese templo no existen imágenes. Y de lo que estoy hablando es una especie de ceremonia religiosa que para un cristiano católico sería una misa, para un bautista y otro sería un culto, ¿verdad? En el mundo guaraní, ellos le dicen Ñembo-Eyeroque. Más o menos hasta ahora, ya cuando comienza a entrar el sol, ellos ya se juntan alrededor y luego ingresan al templo, y allí comienzan toda una serie de danzas y cantos y plegarias que duran inclusive hasta la medianoche. Bueno, y de allí rescatamos entonces la tacuara, que la mujer hace el tacuapú. El tacuapú es prácticamente repetir los sonidos cardíacos, y muchos dicen que es como una especie de sonido universal, tan especial que no sé si alguna de ustedes tuvo la oportunidad alguna vez de estar en alguna comunidad indígena, sobre todo muy retirada, las que están más retiradas, y uno en medio de la nada, uno escucha ese sonido y toma toda la región, ¿verdad? Como si fuera que hay un dum allí continuado. Ellos entran en una especie de trance. Estoy hablando en el buen sentido siempre la palabra, porque por allí que esto no se confunda con otra cosa. Bueno, y los varones usan unas maracas, que ellos le dicen baracá.
nosotros también tenemos en Baracá nuestro museo. Entonces estoy hablando de lo que ya tenemos registrado, son nombres que vamos registrando como parte de nuestro Bajerendá o de nuestro Manduarendá o de nuestro Ñugaturendá, ¿verdad? Entonces están de por medio el Yapepó, el Jembeguilleguá, en este caso el Tacuá, el Tacuapú, que es el sonido que se produce, es decir, el Baracá y el Baracapú. Esa es una cuestión tradicional entre ellos. Un hombre y una mujer se reconocen simbólicamente, el hombre en Baracá, en la Baraca, y la mujer en la Tacuara o Tacuá. Esa figura circular que todos conocemos con una flecha en forma oblicua que indica al varón, no tiene ningún sentido entre ellos. Yo tendría que ponerle una Tacuara y sería así muy baja. Pero si es que yo le muestro a la mujer el círculo y la cruz por abajo, ni idea van a tener de qué es. Pero si yo le muestro a ella una Tacuara, van a decir cuñá. Entonces, simbólicamente, lo que podría ser el hombre y la mujer en el mundo guaraní es Tacuá y Baracá. Bueno, esos elementos están integrados hoy a nuestro museo. Me gustaría, en un momento que a través de acá seguramente de la presidenta, de los miembros de AMUS, hacerles extensiva una invitación para que ustedes puedan visitar y conocer este lugar, dentro del cual ya tenemos incorporados estos elementos y proceden de distintas comunidades indígenas. En principio son comunidades de la nación guaraní. No olviden que en Paraguay nosotros tenemos hoy 19 oficialmente, probablemente 20 en cualquier momento, naciones indígenas. Estoy hablando casi de repúblicas. Ellos tienen sus autoridades, tienen su parlamento, tienen todo su sistema religioso, una cosa completa, parecida a una sociedad como la nuestra, salvando la distancia. Ellos tienen allí lo que ellos necesitan, ¿verdad? Así como los nuestros gestos. Y por allí, si nosotros tomamos a los que están en la región oriental siempre fue territorio guaraní. Pasando el río al Chaco, allí es donde encontramos a todas aquellas otras naciones indígenas no pertenecientes a la familia lingüística guaraní. Es decir, hablan otros idiomas tan diferentes como que yo le diga a ustedes, esto es inglés, esto es alemán, esto es francés, esto es chino, así de diferente, ni se parecen al guaraní. Y allí, por ejemplo, para que simplemente tengan una idea, los pueblos que están ubicados sobre el río Paraguay, pero en territorio chaqueño, los Angueité, Guaná, Salapaná, Toba y Lengua, hoy en Set y en Lep, pertenecen a una familia lingüística, se llama Mascoy. Es como que yo le diga inglés y que alguien me diga así, pero está el inglés británico, y está el inglés australiano, y está el inglés norteamericano. Y bueno, y esas variantes van a ser Guaná, Angueité, Salapaná, pero todos ellos forman parte de una familia lingüística que se llama Mascoy. Y así también sobre el Pilcomayo vamos a encontrar a los famosos Macá, que hoy prácticamente se han mudado todos acá en el barrio Universo, en Mariano Roque Alonso. Un poco más al medio, la comunidad indígena más numerosa que no es guaraní. Los guaraní que están en la región oriental son un promedio de 20.000 personas, entre los Bajitas Vitená, los Vega guaraní, los Abá guaraní. Y la comunidad con menos habitantes es la que se llama Aché Guayaquí, ellos son Aché. Bueno, estos Aché son menos de 1.000 personas. Y casualmente en el Chaco quedaron dos naciones guaraní de cuando se dice que Alejo García cruzó por el Paraguay yendo al Alto Perú a buscar las riquezas allá. Se dice que un contingente de casi 15.000 a 20.000 indígenas fueron con él. Y bueno, que a la vuelta, y otros dicen a la ida, unos cuantos quedaron en territorio del Chaco, en la frontera con Bolivia, y allí están los que hoy se llaman guaraní ñandeva y guaraní occidentales. Bueno, nosotros, insisto, lo que hoy estamos recopilando en principio pertenece al mundo guaraní de la región oriental, y algunas muestras, por ejemplo, de los chamacocos, ya que tenemos con nosotros a un nativo que es muy citadino. Él vive más tiempo acá, tiene gente de su comunidad que trabaja y produce la artesanía en madera, en fibras, y son de la zona de Puerto Diana, allá en el confín del Paraguay al norte, ya cerca del Pantanal más o menos, ¿verdad?
Y él viene y va, y la experiencia con él es bastante particular porque tarda más o menos 6 días en llegar, saliendo de Asunción y yendo a Puerto Diana, viajando en barco, ¿verdad? Los costos son más accesibles. Y a la vuelta lo hace a veces en 4 días y medio o 5, porque viene aguas abajo. Y cuando viene trae las muestras de su cultura, trae imágenes hechas en madera, y por otra parte toda la parte de cestería. Vienen, venden acá y retornan, pero la comunidad se envía allá. De eso también tenemos nosotros con las nomenclaturas en chamacoco, que ya le hemos pedido y nos fue indicando cuáles son los nombres. Y solamente quiero insistir en esto, que son nombres bastante complicados de pronunciar porque tienen otra estructura fonética, no se parecen al guaraní. Les decía, ¿qué más vamos a encontrar? Y visitamos, por ejemplo, una comunidad H, que está en la zona de Cazapá, la comunidad se llama Ipetimí. Tenemos jóvenes, hombres y mujeres, a quienes les hemos otorgado unas becas, que están estudiando, pues ya algunos de ellos son licenciados en lengua guaraní y otros están por licenciarse. Son 4 años de estudio que hacen, y es digno de ponderar la distancia que ellos recorren, porque la comunidad prácticamente queda a 60 kilómetros del lugar donde asisten para dar clases. Y son caminos de tierra, y son caminos de tierra casi impenetrables. Ellos vienen y van hoy en día con sus motos, y nos han llevado a su comunidad. Nosotros les hemos otorgado a todos ellos unas becas para que estudien, para que tengan un título, porque ese es el grave problema. Ellos no pueden ejercer y no ganan lo mismo que gana un profesor que tiene un título, ¿verdad? Entonces, en el afán de facilitarles, estamos colaborando con ellos. ¿Quién nos proporcionaron? Nos proporcionaron, por ejemplo, algo que no teníamos, los arcos. Arcos que, sin tener que engañarles, tienen probablemente 2 metros de altura. Pues son unos arcos enormes. Ellos le dicen pihuirapá. Pihuirá, que es la madera, y pá, ¿verdad? Que sería lo arqueado. Y lo otro que conseguimos con ellos son las auténticas flechas hechas por ellos, que tienen la dentadura tradicional de ellos cuando salen todavía de cacería. Tuvimos la oportunidad de ir a verlos a ellos, como todavía los pequeños, a las pequeñas, ellos les siguen enseñando cómo usar el arco y la flecha. Y a la flecha le dicen bueno, eso también hoy tenemos registrado y está incorporado en la base terminológica del Museo del Ateneo. Entonces, cuando, insisto mucho, en la oportunidad que tengan y puedan ir a visitar, ustedes van a encontrar ese banco ya terminológico con una serie de palabras. ¿Qué le hemos agregado a eso? Que forman parte, por ejemplo, ellos usan los collares, ¿verdad? Y son distintos elementos. Por ejemplo, entre los H también existe la costumbre de todos los animales que ellos cazan, le quitan un diente, y ese diente le agregan a la cuerda que tienen en el cuello. Y eso delata su estatus social. Cuanto más dientes tenga en la cuerda, entonces quiere decir que es un mejor cazador, y socialmente equivale a una especie de Bill Gates, ¿verdad? El Bill Gates nuestro, que tiene muchos dólares, allá en vez de dólares tienen dientes animales, ¿verdad? Y con eso es el Bill Gates de la comunidad, un genio, un capo en el tema de la cacería. Bueno, de eso también tenemos, ya están en nuestro poder los mbokul. ¿Qué otra cosa más ellos utilizan? Y van a encontrar algo muy interesante. Utilizan una especie de banda, que eso tiene la figura central, el líder espiritual, es el Avapayé. Otros le dicen directamente Payé. Y aclaro siempre que nada tiene que ver con el concepto paraguayo de Payé, el que hace el mal, el que hace tipo magia negra y compañía. Entre ellos absolutamente nada tiene que ver con eso. El Avapayé es un líder espiritual. Bueno, y él usa una banda que se llama Yahasahá. Ellos dicen Yahasahá o dicen Yahasahá. Y se ponen ellos, usan sus collares de ocasión, tienen unas pinturas de ocasión. Tenemos en unos pequeños frascos que ellos hacen de madera, y en esos frascos, por ejemplo, el urucú, ¿verdad? Con eso ellos, por ejemplo, se pintan. Y hay otras resinas que ellos utilizan
utilizan para el negro, para el rojo, para el blanco, que son colores que ellos utilizan en distintos momentos en sus ceremonias. Y así como eso, repito, vamos a encontrar estos elementos a los que los vamos incorporando y a la vez registrando los nombres originales. Muchos de estos elementos, acabo de explicar con la palabra Bayer, en el ámbito paraguayo tienen otro significado. A veces tienen un significado peyorativo, negativo, a veces un significado inclusive mejor. Una palabra que ellos usan mucho cuando hablan, ellos no dicen añeje, añeje tande cojeno, ellos dicen se tande cojaga. Voy a hablarte, voy a decirte algo ahora. Aigú, que significa hablar, es la expresión oral. Y de esa expresión oral hay una historia bastante interesante entre los muchos elementos que ellos respetan, que por nada del mundo ellos provocarían la muerte, ¿verdad? Partiendo de la base que vimos recién, aves. Hoy nosotros podemos hacer lo que hicimos recién, para ellos sería una cuestión tremendamente difícil de digerir, difícil de entender. Es, por ejemplo, el famoso Mainoí. Mainoí, que es el Mainongüí. El Mainongüí, que es el picaflor, el colibrí. Porque dicen que el primer ser que en medio del caos, en medio de la nada, apareció, no fue un ser humano, ni fue Dios en la imagen que podamos crearnos de Él, como cristianos que podemos ser algunos y otras religiones. Pero el primer ser que apareció fue un Mainoí, fue un Mainongüí, y donde volaba dejaba rastros de claridad. Cuando nosotros tenemos uno de esos Mainongüí que ellos guardaron, que tiene como una reliquia, para ellos es una reliquia, y cómo eso en la transculturación, al entrar la tradición de ellos en el mundo paraguayo, cómo también tiene un efecto tan especial. Cualquiera de ustedes, si yo les pregunto, acaba de entrar a la sala, entró a la pieza un picaflor, un colibrí, buenas nuevas, hay noticias buenas. El que se fue nos dice que está bastante bien, que no nos preocupemos de él o de ella. Pero es una manera de apreciar al Mainoí, al colibrí, que es el colibrí, la denominación. Y el otro ser que aparece es el urucureá, la lechuza, que hay más de una clase de lechuza, pero en particular me refiero a la que se llama urucureá, que es donde volaba, después del Mainoí, voló la lechuza y dejó rastro de oscuridad, que no es el mal, es solamente la noche, la oscuridad. Así como el Mainoí no es el bien, es simplemente la luz o el día. Cuando ellos tienen que justificar por qué existe el día, dicen Oebe Mainoí. Y cuando dicen que por qué existe la noche, Oebe Urucureá. Tenemos a esos animales también, ya los tenemos allí, que son así como una especie de trofeos muy especiales que ellos tuvieron la oportunidad de entregarnos en el marco de la confianza que fuimos ganando con ellos en sus respectivas comunidades. Decirles esto, por un lado, con lo que tiene que ver hoy en nuestro museo, en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, registrar las palabras, registrar objetos de valor que forman parte de la conciencia histórica, cultural, social de los pueblos indígenas. No es todo, pero ya tenemos una muestra para nosotros significativa, valiosa, partiendo de la base que ellos nunca contaron algo así como lo que les estoy contando ahora. ¿Quién tomó el paraguayo de eso y usó por mucho tiempo? Y ustedes saben perfectamente que los ranchos construidos ya por los paraguayos normalmente siempre estuvieron cerca, al igual que los pueblos indígenas, de algún curso de agua, de algún río, de algún arroyo. ¿Por qué? Por el elemento básico que era el agua y por otra parte la pesca, ¿verdad? Los nativos hasta hoy, la mayoría de los guaraní que todavía viven en situación tradicional, no consumen carne roja. La carne vacuna es una cuestión totalmente nueva. Y si ustedes lo ven por acá cerca nuestro, estos son los que ya se han aculturado, se han aparaguayado y comen como nosotros. Pero los que todavía mantienen sus tradiciones, los máximos que consumen de carne son, en este caso, peces, pescados, ¿verdad? No consumen carne de otros animales así nomás, porque tienen sus precauciones, tienen sus temores, porque creen ellos que al comer la carne también se incorpora el espíritu del animal. Y si es que ese animal era violento, va a hacer que la persona sea violenta. Conceptos como esos probablemente suenen un poco raros
pero sin embargo son parte de las tradiciones que tienen. Y les decía, la construcción originalmente siempre se hizo en base a la tacuara. La tacuara hay dos plantas. Tenemos también lo que ellos llaman el apicá. Cuando una persona, entre ellos, se convierte en caraí. También allí quiero hacerle una precisión. Caraí, nosotros usamos en guaraní paraguayo para decir señor, y cuñá caraí señora. En realidad la palabra caraí significa tener derechos. Tener derechos para, entre ellos, estar entre los adultos, para participar de las decisiones que toman los adultos. Y allí es cuando el niño se convierte en caraí, pudiendo tener 6, 7, 10, 12 años, y una niña se convierte ya en cuñá caraí teniendo esa misma edad. Lo que para nosotros sería señora y señor, para ellos sencillamente son niños y niñas que ya tienen derecho de estar entre los adultos. ¿Y qué rescatamos de allí? Los dos elementos que simbólicamente hacen que una persona sea caraí y la otra persona sea cuñá caraí. Es lo que se llama tembetá. Tembetá es una especie de cavadiente, hablando mal y pronto, que se le perfora el labio inferior de adentro para afuera, y eso se hace de una planta, de un árbol, que es el curupicaví. Solamente el curupicaví se puede hacer. La palabra curú en guaraní significa algo que tiene poder sobrenatural, algo mágico, para ser más exacto. Curú, donde ustedes escuchen curú, hay algo mágico por allí, hay algo extraordinario. Curundú también, justamente el curundú, que es el reliquia, el amuleto, ¿verdad? Y el cururú, dicho sea de paso, que fue el único animal, dice que ya cuando la tierra estuvo constituida, faltó un elemento, y ese elemento era el fuego. Y el fuego solamente estaba en el Ibimarangue, en la tierra sin mal. Y entonces pregunta Ñanderú, el dios de los brigadas, dice Ñanderú, papá Tenondé, más bajota y piare, ¿quién va a buscar el fuego? Y en la primera vuelta nadie respondió. Esperó un tiempo, volvió a preguntar, y el que dio el paso al frente y dijo, ajá, taché, ese fue el sapo. Y el sapo fue y trajo en la boca el fuego y depositó el fuego en la tierra. Y ningún animal es tan respetado como el sapo en las comunidades indígenas, porque trajo el fuego del cielo. Y cosa notable, ustedes saben que la gente utiliza en el mundo paraguayo, de las creencias populares, el sapo para curar la erisipela, la isípula, que es un tetimanundú, una especie de calentamiento, de fiebre en la pierna, ¿verdad? Producto de la picadura de un ácaro. Bueno, entonces, al comentarles esto, simplemente quiero mencionarles que tenemos el tembetá y tenemos el nambishaí o namishay. Namishay le decimos hoy al aro, y ese namishay hace de la mujer cuñá caraí, y ese tembetá hace el varón caraí, con 6, 7, 8 años, ya son caraí y cuñá caraí. Eso también tenemos. Un poco para la información de ustedes, les decía, ¿cuál es el árbol sagrado para ellos? Es el igarí, el cedro, y del cedro se hace el apicá. Ellos creen que cuando nace una persona, ellos no dicen geñoy, no dicen oá, no dicen o nacer, como diríamos nosotros en un yopará. Ellos dicen oñehuapicá. La traducción literal es toma asiento la tierra un nuevo ser. Y ellos nos ven a todos sentados alrededor del fogón tataicuipe. Tataicuipe, cerca del fuego, sentados en un apicá, y eso, el apicá tenemos también nosotros. Es decir, rescatamos las muestras y rescatamos los nombres, y los fuimos registrando en este momento. ¿Sí? Finalmente, de eso que les decía, la tacuara sirvió para la construcción de sus viviendas, y no se olviden que las tacuaras también dieron origen a los ranchos. Y en la medida que el paraguayo se fue alejando de las costas, arroyos y ríos, sustituyó la tacuara por la planta más conocida, más abundante del Paraguay, que es el famoso bocayá. Bueno, solamente a la parte que refiere a la tradición indígena y los rescates que hicimos, los términos que recuperamos son los que en este momento les mencioné. Quedará para una siguiente lo que tiene que ver el rescate que hicimos de la cultura popular del Paraguay, que ya no es por la, digamos, tradición indígena, es tradición cultural paraguaya. ¿Sí? Ya estamos en el tiempo, pero con gusto. Una sola preguntita, ¿por qué hablaba usted de los paraguayos y los indígenas? Porque somos diferentes, culturalmente, no. Ayer, tirando la lengua puedo llevar más tiempo, pero voy a tratar de resumir. Los indígenas no todos se consideran paraguayos, muchos no quieren ser paraguayos.
ellos asumen su comunidad como su república. Yo tengo una anécdota así muy especial de hace unos años. Fuimos a hacer una encuesta en una comunidad en la zona del Itaquirí, en Alto Paraná, y recuerdo que tuvimos 3 encuestadores, hicimos una primera vuelta, 3 familias, nos juntamos y uno de nuestros compañeros hizo una pregunta indebida, o sea, de hecho no estaba incluida dentro del formulario. Le preguntó el nombre, le dijo el nombre, le preguntó qué sé yo, de dónde, su familia, y cuando le preguntan le dicen, ¿de Biomoguá? Le dice, y él le responde, sí, Itaquiriguá, yo soy de Itaquirí. Y él le hace la afirmación, le dice, entonces de paraguayo. El indígena le conoce, nada de paraguayo. A Moguá pendeja, se ve Itaquiriguá, Itaquiriguá es Paraguay, le dice, Itaquiriguá está en Paraguay. Y le vuelve a decir, ajá, ni sé Itaquiriguá. Pero Itaquiriguá es Paraguay, no, ajá, ni. De Biomoguá, entonces, Itaquiriguá. Él no quiere saber nada de ser paraguayo. Él es de Itaquiriguá. Así como muchas las otras naciones indígenas. Claro, geopolíticamente, territorialmente están en el territorio paraguayo, son paraguayos, pero entre ellos hay una distinción otra vez cultural. La cultura de ellos, que tiene que ver con esto que comenté, es distinta a la cultura paraguaya, que tiene mucho de cultura cristiana en guaraní. La cultura de ellos no tiene nada de cristiano. ¿Están registrados? Todo. Hay muchísimos libros que se pueden. Bueno, ahí levantó la rima, ¿sí? La idea es esa. La idea es completar. Yo creo que fácilmente nosotros superamos más de 100 palabras de lo que ya rescatamos. Por cada elemento que incorporamos, rescatamos la nomenclatura, el objeto y la nomenclatura. Ya vamos haciendo. Claro. Con eso va incluido el nombre indígena, lo que sería la traducción paraguaya y una descripción de qué es. La idea es esa misma. Y pasar esto también a la Academia de Lengua Guaraní para que incorpore a su banco terminológico. Sí, cuando quieran. También tenemos pendiente hacer un trabajo conjunto con la MUS con relación a la terminología más usual en los museos. Así que yo creo que vamos a poder juntarnos y trabajar. ¿No entendiste? Desarrollar la traducción de museólogo, museología, museable. Para hacerla en guaraní también. Claro, hacer restauradores, colección, curador, curaduría. Incluso también, claro, pero sobre todo la terminología. Bueno, estamos encantados de tenerle al profesor David, que ya tuvimos un conversatorio en el Museo Monseñor Bugarín, y ahora tenemos el gusto de haberle tenido en este congreso paraguayo. Nosotros el año que viene tenemos pensado, planificado hacer una serie de actividades, y dentro de esta serie de actividades va a estar presente siempre la lengua guaraní, y qué mejor que con el máximo representante amusiano que tenemos, que es el doctor David. Así que este certificado es solamente un recordatorio, un agradecimiento por haberle tenido aquí, y es un gusto para nosotros. Si le vamos a escuchar al profesor David, nos quedamos hasta mañana, porque es maravilloso. Porque yo tengo muchas preguntas. Sí. La señora, ya le pasé a la señora.